Listo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver los indicadores de gestión y el reporte de autogestión directamente de la resolución 4595 de 2022. Dentro de estos indicadores de gestión, precisamente del paso 20, son aquellos los que nos permiten dar un seguimiento y una medición de las 4 fases de diseño, implementación, seguimiento y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Contamos entonces con 4 fases basado en un ciclo PHBA de nuestra resolución, donde por cada una de las fases tenemos directamente en la fase número 1 de planificación, paso 1 al 8, fase número 2 del paso 9 al 19, fase número 3, paso 20 al 22 y mejora continua del paso 23 al 24. La resolución 4595 es basada directamente en el sistema seguro. Este sistema seguro nos habla la resolución y nos arroja hacia varios marcos legales, partiendo desde la ley 1503 de 2011, la misma ley Julián Esteban, la ley 2251 de 2022, en la cual se basa directamente este sistema seguro e identifica unos factores que generan siniestros viales, esos factores bajo los cuales debemos llegar a tener una gestión. El sistema seguro nace en la década de los 50 en Europa Occidental. Actualmente en el país estamos implementando 4 factores del sistema seguro. En Europa en este momento ya llevan 8 factores de este sistema, precisamente con la madurez y el robustecimiento que ha tenido esta estrategia. Estamos hablando de una gestión del comportamiento humano y esa gestión del comportamiento humano no debemos basarnos solamente en darle la capacitación de manejo defensivo al conductor, es precisamente generar esos hábitos y ese conocimiento, esas herramientas de gestión de riesgos. No solamente los conceptos básicos de tránsito, el concepto que me dan cuando yo adquiero una licencia de conducción, sino precisamente tener herramientas, ejemplo, las 5 llaves Smith, las herramientas IDPE, que son herramientas de análisis de riesgos focalizados hacia la conducción. El riesgo, basándonos en lo que nos dice la resolución en el paso 6, que está bajo la ISO 31000 y las herramientas de la ISO 31010, me indica que el riesgo es dinámico. A diferencia de salud y seguridad en el trabajo, el riesgo en seguridad vial es dinámico, o sea, cambia según los factores a los cuales se expone. Todos los días yo puedo hacer el mismo recorrido en el mismo vehículo, la misma persona, pero el entorno va a generar cambios, el estado del clima, el tráfico, el comportamiento de otros actores viales, precisamente van a generar ese dinamismo. Por eso hablamos de una gestión del comportamiento. Hablamos de una gestión institucional, el cual recopila estos factores que van también alineados con una estrategia que ya lleva un par de años en el país, que es la Visión Cero. Hablamos de una gestión de vehículos, garantizar que la flota vehicular, tanto propia como tercerizada, que utiliza la organización en estos desplazamientos laborales, esté en óptimas condiciones y cumpla con unos requerimientos mínimos de funcionamiento. La gestión de la infraestructura, a pesar de que esta infraestructura la dividimos en dos, lo que son vías internas y lo que son vías externas, las vías internas, las que son administradas directamente por la organización, y ya las vías externas, que son administradas por el Estado, y que yo como organización no tengo una injerencia, no puedo llegar a generar un mantenimiento, debo adaptar las condiciones de manejo, debo adaptar ese comportamiento, garantizar que los vehículos están en óptimas condiciones para cuando interactúe directamente con esta infraestructura vial pueda obtener una respuesta adecuada. La gestión en atención a víctimas, desafortunadamente en el país, los sistemas de respuesta a emergencias no son tan eficientes. Precisamente se requiere que las organizaciones, tanto públicas como privadas, cuenten con unos sistemas de administración de emergencias, o sea, tengamos una brigada, tengamos unos primeros respondientes, tengamos unas herramientas que me permitan a mí actuar en caso tal que se me materialice el riesgo. Estoy desplazando un vehículo, un tractocamión, un vehículo liviano, un vehículo pesado, con la carga, que pues en este caso puede ser de la organización, se presenta un siniestro vial y no solamente el choque, que es a veces donde focalizamos las emergencias viales. Pueden haber incunetamientos, pueden haber incendios, pueden haber volcamientos. No es lo mismo el atropellamiento a un peatón que a un ciclista, que a un motociclista. Entonces, todos esos escenarios son los que debemos
evaluar aquí directamente con un análisis de vulnerabilidad muy parecido al que hacemos en salud y seguridad en el trabajo y evidenciando las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. ¿Qué pasa si el conductor queda consciente? ¿Qué pasa si el conductor me queda inconsciente? ¿Y cómo se articula con los diferentes entes de emergencia que tiene el país? Dentro del paso 20 de la resolución 4595 nos habla de los indicadores y el reporte de autogestión, ese reporte de autogestión que debemos realizar de forma anual. En julio de 2023 también sale la resolución 5178 del 24 de julio de 2023, donde se adiciona una circular única para esas empresas de transporte que deben cargar y generar un cargue y una documentación y sobre todo de los indicadores aplicables a la página del CICIPEPS. En este momento, a partir de enero, febrero de 2024, se generó una migración a una plataforma que se llama Vigía 2. ¿A quiénes aplica? A las empresas que son directamente vigiladas por la Superintendencia de Transporte, o sea, empresas misionalidad 1. Hay empresas misionalidad 1, misionalidad 2. Misionalidad 1, empresas de transporte, misionalidad 2, empresas diferentes al sector transporte. En el momento que sale esta resolución, la 5178, la norma habla de un espacio hasta el 14 de septiembre del año 2023, precisamente para hacer el cargue de esta documentación. ¿Qué pasa? ¿Por qué se migra del CICIPEPS al Vigía 2? Desafortunadamente, la superintendencia identifica que muchas organizaciones no estaban reportando, más del 60% de las organizaciones vigiladas no estaban reportando. Las que reportaban estaban cargando documentos cerrados, documentos en blanco, pero ante la plataforma quedaba que yo estaba cumpliendo directamente con los tiempos y con el cargue de la información. Al generar la migración a Vigía 2 con la actualización de usuarios, se genera un seguimiento por parte de los inspectores de la superintendencia, precisamente para hacer el seguimiento en el cargue de indicadores y la documentación pertinente al plan estratégico. En las empresas Misionalidad 2, que son vigiladas por el Ministerio de Trabajo, actualmente contamos con un correo electrónico bajo el cual se hizo el reporte de 2024. Para 2026 hacemos reporte 2025, corte 31 de diciembre, plazo máximo 31 de enero de 2026. Dentro de esos reportes que debemos generar en la plataforma, entonces decíamos que el 10º día hábil del mes de cada anualidad, de cada periodo, debemos generar directamente este reporte en la plataforma. Esto para empresas misionalidad 1, lo hablamos por conocimiento directamente de esta resolución. Empresas misionalidad 2 solamente se hace el reporte de los indicadores hasta final de año. Aquí hablamos de una frecuencia mensual. Hay indicadores que los vamos a ver un poco más adelante. Hay indicadores que tienen una frecuencia anual, una frecuencia trimestral y una frecuencia mensual. Los indicadores, Perdón decir, perdón sí decir, señor, claro, a ver si te entiendo. Entonces, misionalidad 1 son empresas de transporte. transporte. Exactamente, sí Misionalidad señor. 2 son que nos dedicamos a otras cosas, pero hacemos algo de transporte. Sí señor. ¿Sí? Si quieres, Entonces, regálame aquí un la empresa segundito no, y no, ya te entendí, tranquilo. Sí, sí, sí. Ah, ok. La No, si no empresa era de para mostrarte transporte, la tabla de la no, 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 resolución, sino... Listo, perfecto. no, yo la conozco, tranquilo. Lo otro es, entonces, las empresas que son transportadoras cada mes deben de subir a una plataforma de la superintendencia todo el tema de indicadores, Sí, ¿sí? señor. A la plataforma Vigía 2. Vigiados. Sí, Y señor. nosotros que no lo hacemos así, sino que somos en misionalidad 2, deberíamos de hacerlo una vez al año, Sí, en señor. Con algunos el casos. reporte... no, todos los casos. Todas las empresas Misionalidad 2 deben hacer el reporte de autogestión y reporte de indicadores el acorte 31 de enero, perdón, 31 de diciembre, con plazo máximo 31 de enero del siguiente año. Y las empresas que no lo presenten, Te soy sincero, pues digamos, yo participo en muchas mesas con superintendencia, con la agencia. Misionalidad uno sí se está haciendo un seguimiento arduo, los datos que les indicaba,
de más de 8.000 afiliados y un 60% no me está reportando, pues la superintendencia pues se alarmó. Se crearon las figuras de inspectores de la super precisamente para hacer vigilancia. Ministerio de Trabajo ha estado un poco pausado con el tema de seguimientos, más no digo que no lo hagan. Una de las herramientas que querían ejecutar desde el año 2023 era dentro de la página del Sistema General de Riesgos Laborales crear un módulo para las empresas Misionalidad 2 para cuando reportemos los estándares mínimos de salud y seguridad, poder de una vez realizar el reporte de autogestión y el reporte de indicadores. A la fecha no lo han hecho desde el 2023 finalizando. 2024 no hubo, 2025 pues ya también estamos finalizando año y a la fecha tenemos es el correo. Entonces, correo del Ministerio de Trabajo, reportamos indicadores, 11 puntos del reporte de autogestión, informe de auditoría. Algunas empresas les dieron respuesta, a otras nunca les dieron ningún tipo de respuesta. Entonces también vemos que ahí el ente verificador, que es el Ministerio de Trabajo, está un poco suelto, sin decir nuevamente, lo resalto, que no exonera directamente la responsabilidad del reporte. Y Ok, estas empresas, sí, gracias, y señor. estas empresas de Dale. transporte, si no lo cumplen, o las empresas mencionalidades, cualquiera de las dos, ¿tienen alguna multa o algo por no hacerlo? Sí, claro, claro que sí. Lo que son empresas Misionalidad uno se puede llegar hasta la suspensión de la habilitación de transporte. Entonces, en este caso, las empresas de carga, que muy seguramente ustedes pueden tener contratistas, proveedores de este servicio de transporte. El caso de no reportar y generar un incumplimiento van desde multas administrativas, desde 100 salarios mínimos legales vigentes, hasta la pérdida de la licencia o la habilitación de la empresa de transporte. Entonces, no tengo habilitación, no puedo generar ningún tipo de movilización de mis vehículos. Ya a nivel de misionalidad 2 va desde 1 hasta 500 salarios, misionalidad 2 perdón, desde un salario hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y con amonestaciones ¿cómo decirlo? Trámites administrativos, sanciones administrativas hacia la organización. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí es importante, Y siempre lo digamos para resalto, uno, ese dime. tema, perdón, Jessy, para acceder allá a vigiados, ¿por dónde entra uno? ¿Qué? Por Vigía 2, desde la página de la superintendencia, hace bueno, pues un par de años, las empresas de transporte debían reportar mensualmente el estado de comparendos de sus conductores y de sus vehículos. Entonces, por allá la página se llama Vigía. De ellos crearon inicialmente una plataforma que se llama Adapeps, después CCPeps y ahorita Vigía 2. Ese usuario que tenían de vigía migró al Adapeps, posteriormente al CCPeps, y ya ahorita cambió precisamente porque hay muchas empresas que no estaban reportando. Entonces, ese usuario solamente se le habilita a las empresas que son vigiladas por la Superintendencia de Transporte, ¿cierto? O sea, para transporte de carga. Hay otro organismo que pues, por el core de negocio de la organización y pues por la dinámica que tenemos acá, pero para las empresas de transporte de pasajeros, transporte intermunicipal, ellos son vigilados por la Secretaría de Tránsito y Movilidad, ¿cierto? De su región. ¿Ellos qué hacen? No existe una plataforma directamente de secretaría. Ellos sí están generando auditorías. Ya he conocido un par de empresas de transporte público a las cuales les llega el oficio, tal día, vamos tantas personas a realizar la verificación de su plan estratégico. Van uno, dos auditores, te verifican, te dejan hallazgos, identifican y a los pocos días te llega un oficio con el resultado de la auditoría. Esto al ser un requisito legal, y esto me gusta dejarlo muy claro, hay veces las empresas y las ARL, los aliados estratégicos, dan un porcentaje. Entonces, su plan estratégico está al 95,7%. Es válido, digamos, tener este concepto porcentual, ¿cierto? Pues dentro de los sistemas de gestión, pues da un mapa, pero ante la ley, tú la ley la cumples o no la cumples. Y así van los auditores.
tipo auditoría RUC. ¿Tiene o no tiene? Falta un debe de alguno de los pasos, listo, no cumple ya. Y eso está descrito dentro del capítulo 2 de la resolución 4595. Precisamente ahí está el checklist que utilizan las autoridades de vigilancia, ¿cierto? Ministerios, superintendencias, secretarías, para validar que efectivamente exista el cumplimiento. Pero ante el ente verificador, ¿tú cumples o no cumples? No hay porcentajes. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro dentro del plan estratégico. Estás en mute, César. Si estás hablando, estás en mute. Perdón. Digamos, Claro. se tienen de los 13 indicadores, se tienen 10 y 3 no se han desarrollado. Quedaría, digamos, como una acción de mejora, ¿cierto? Ok, O ya listo. daría para uno cumple. Listo. No, dale. Ahí es importante y pues colocando el caso aquí de la organización. Dependiendo del nivel del PEPS, yo tengo unos indicadores que me aplican, ¿cierto? Si yo tengo un plan básico, no me aplican los 13 indicadores. Si tengo un estándar, no me aplican los 13. Si tengo un avanzado, sí me aplican totalmente los 13 indicadores. Una recomendación que se les da a las empresas, más que todo misionalidad 2, que nunca habían tenido que implementar un plan estratégico y ahorita sí tengo que tenerlo, es precisamente de los indicadores que me aplican, estos no los he podido llevar, no los he podido desarrollar. Entonces, dentro del autorreporte indico por qué no lo cumplí y de una vez le anexo una acción de correctiva, ¿cierto? Ese plan de acción que voy a tener a corte máximo primer semestre del año siguiente, ejemplo, primer semestre de 2026. Básicamente es decirle al Ministerio de Trabajo, oiga, mire, no cumplí este 2025, pero como acción inmediata ya lo identifiqué, aquí tengo la acción correctiva y tengo plazo de ejecución el primer semestre o primer trimestre de 2026. Cosa que si me llegan a generar pues una verificación, ¿usted por qué no está cumpliendo? Mire, yo ya lo identifiqué dentro de mi sistema de gestión, ya lo analicé, ya le hice la acción correctiva y lo estoy ejecutando. Eso no lo pide la norma, ¿no? Pero es una sugerencia que me gusta darle a las organizaciones, pues para, como, oiga, reconozco que la embarré, no lo estoy haciendo, pero mire, tengo mi plan de acción. Listo. Dale. Bueno, entonces, y si tienen dudas, agradezco que me interrumpan. No solamente tengo una pantallita, pero pues con mucho gusto resolvemos la inquietud. Entonces hablábamos que los resultados de la medición de los indicadores en el año deben ser reportados en el aplicativo CICIPEPS, en el correo del Ministerio de Trabajo, a más tardar el 10º día hábil del mes de enero de cada año. Esto sale en julio de 2023. Ya con la validación y con los ajustes que tuvo la resolución, se genera que tiene plazo hasta el 31 de enero del año siguiente. Entonces, corte 31 de diciembre 2025, ejemplo, tengo hasta el 31 de enero del 2026 para generar mi reporte. Algo muy interesante que tiene la resolución en el paso número 20 es el reporte de autogestión. Me pide 11 literales. Me dice, repórtemelos, pero no me dice para las empresas Misionalidad 2, yo cómo compilo esa información. Empresa Misionalidad 1, la misma plataforma les va sacando estos literales y usted carga directamente el soporte. Misionalidad 2 no lo tiene. Entonces ahí también se les recomienda a las organizaciones, varias ARLs, y hemos también desarrollado herramientas de consolidación de la información, un formato que contiene estos 11 puntos, usted lo diligencia, anexa lo que es el informe de auditoría y ya con eso radica su correo con el reporte. ¿Qué me pide? La razón social, el nombre de mi compañía, el NID, nombre, cargo, correo institucional del líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial, nombre, cargo y correo electrónico del auditor del Plan Estratégico de Seguridad Vial, bien sea interno, o sea, que sea el pool de auditores de la organización, que no tenga conflicto de interés en la realización de la auditoría, o si ya es contrataron ustedes un externo que ejecutó precisamente esa auditoría interna. Hay que tener en cuenta las competencias del paso 10. Recuerden que en el paso 10 tenemos unos roles, tenemos unos cargos que influyen, impactan el plan estratégico. Uno de ellos es el auditor, entonces debe cumplir precisamente con ese perfil, tener sus soportes académicos y de competencia, garantizando que la auditoría pues,
se ejecutó dentro de los parámetros adecuados. Nombre del representante legal, misionalidad y tamaño de la organización. Entonces, en ese cuadro, en la tabla número 1 del capítulo 1 de la resolución 4595, encontramos niveles, nivel básico, estándar avanzado, misionalidad 1, misionalidad 2. Dependiendo la cantidad de conductores y de vehículos de mi organización, me ubico según el nivel que me aplica, si es estándar, básico o avanzado. Número de vehículos automotores y no automotores utilizados en desplazamientos laborales. No es meter toda la flota de vehículos de la empresa, de los colaboradores, no. Los que utilizamos en desplazamientos laborales. No solamente con los que utilizan los conductores, sino también esos cargos operativos, administrativos, que realizan desplazamientos misionales en el cumplimiento del cargo para el cual fue vinculado, mi motocicleta personal, mi automóvil personal y demás. ¿Qué más debo incluir? La cantidad de colaboradores de mi organización por tipo de actor vial, mis actores viales y cómo se ubican directamente mis colaboradores. Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros. Cuando nos habla de tipo, es contratistas permanentes u ocasionales. ¿Quién define ese concepto de permanente u ocasional? Ustedes como organización. Permanente para mí, para mi organización, es que me realizan un viaje a la semana, pero para la organización XYZ es un contratista permanente el que me hace un desplazamiento al mes. Entonces, muy importante que definan, y si ustedes dentro de su sistema de gestión pueden incluir estas definiciones del tipo de permanente u ocasional para los contratistas, muy adecuado. Descripción de los objetivos y metas del plan estratégico. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las metas que tienen estos objetivos? Y si los cumplimos. La descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y sus factores de desempeño. 5 programas de gestión de riesgos críticos, su descripción, cuáles son esos factores de desempeño a los cuales yo me comprometí y esa frecuencia anual que yo debo tener de cada uno de mis programas, cuál fue el comportamiento y cuáles van a ser los factores de desempeño del año siguiente. Entonces, precisamente ahí yo defino por mejora continua si los mantengo, los ajusto, los cambio y demás. Número de infracciones por tipo y código de la infracción en desplazamientos laborales. Copia del informe de la última auditoría con el nivel de cumplimiento. Entonces, aquí directamente, y esto es algo que analizábamos con uno de los coautores de la norma, con el ingeniero Julio, conocido hace ya muchos años. Cuando me habla de nivel de cumplimiento, entonces, venga, Jessy, pero usted me dijo que el porcentaje no era válido. Si nos vamos a la definición de hallazgo, ¿cierto? De la ISO 19011, nos habla que hay cumplimientos parciales, totales o un total incumplimiento. Pero teniendo en cuenta que es un requisito legal, es un hallazgo mayor, o sea, es un incumplimiento total. Yo la ley, nuevamente lo resalto, yo la ley no la cumplo a la mitad, o al 70, o al 80, o al 98%. ¿Tú la cumples o no la cumples? Entonces, aquí es importante que el resultado del informe de la auditoría, pues, conste totalmente si se está o no se está cumpliendo directamente con el requisito. Con ello y con los resultados directamente de los indicadores, hacemos nuestro autorreporte ante el ente verificador que nos aplica. Vamos entonces a iniciar directamente con los indicadores de gestión. Entonces, se define como un indicador como una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permite observar una situación y las tendencias de cambio generada con un objetivo, ¿cierto? Un fenómeno observado respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Básicamente, el indicador me permite medir a mí el cumplimiento de una meta establecida, ¿cierto? Yo tengo un objetivo, tengo una meta establecida y el indicador es el que me va a medir ese comportamiento. Nos decían en la universidad, lo que no medimos no controlamos. Entonces, estos indicadores que están estructurados desde la resolución ya me va a permitir a mí validar cómo ha sido ese desarrollo, ese comportamiento que ha tenido las actividades y demás del plan estratégico de seguridad vial. Dentro de los indicadores de gestión y dentro del paso número 20, me solicita la resolución crear o definir un protocolo
para el manejo de esos indicadores. Si nos vamos hacia los sistemas de gestión, estaríamos hablando de la ficha del indicador, ¿cierto? Esa ficha del indicador donde me indica de dónde tomo la información, cuál va a ser su interpretación, quién tiene contacto con ese indicador, quién es el responsable, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el manejo directo de estos indicadores? Entonces ahí hablamos del protocolo. Los datos de las variables a medir, los resultados y su cumplimiento deben ser analizados y evaluados por el Comité de Seguridad Vial. Entonces, dentro del paso 2, nos devolvemos un poquito de la resolución 4595. Una de las responsabilidades del Comité de Seguridad Vial precisamente es analizar esos indicadores. Oiga, tengo un indicador anual que es el de hallazgos de auditoría. Pues yo no me voy a esperar un año para hacerle un seguimiento a ver si cerramos o no cerramos los hallazgos. Mi comité se me reúne trimestralmente dentro del itinerario, dentro de los temas a tratar del comité. Venga, verificamos el comportamiento de los indicadores, más los temas adicionales que por norma deben revisar. Al igual que en salud y seguridad en el trabajo, el COPAS también tiene unos temas obligatorios por decreto 1072, resolución 0312, que deben cumplir y verificar mensualmente en sus reuniones. ¿Qué características tienen estos indicadores? Entonces deben ser claros, precisos y autoexplicativos, ¿cierto? O sea, que lo pueda entender cualquier persona, no solamente el que lo creó o el que lo alimenta, o sea, el indicador debe ser autoexplicativo. Debe tener un nombre dicho indicador, permitir su evolución si es ascendente o descendente, positiva o negativa. Poseer una fuente de información confiable. Es importante saber de dónde yo estoy tomando dicha información y quién va directamente a establecerla. Establecer una línea base y metas. Esto en el caso pues, de las empresas de transporte, pues ya llevamos un proceso desde la ley, desde la resolución 1565 del 2014, que fue la primera metodología de los planes estratégicos de seguridad vial, que se manejaban bajo 5 pilares. Ya tenemos una línea basal, ya podemos establecer unas metas. Si yo soy misionalidad 2, que hasta este momento debo diseñar e implementar el plan estratégico, pues yo no tengo línea basal. ¿Qué recomendación se puede dar y sobre todo verificando cada uno de los indicadores? Poder validar desde salud y seguridad en el trabajo o los sistemas integrados de gestión cuáles han sido esos comportamientos. Ejemplo, hay un indicador de tasa de siniestralidad vial. Pues venga, miramos la tasa de accidentalidad de la organización y si han ocurrido accidentes en seguridad vial, pues venga, hacemos ese pareto, venga, miramos a ver cuál ha sido esa tendencia y establecemos una meta. Cumplimiento de las metas establecidas por parte de la organización. Entonces, igualmente, allí también debemos realizar directamente este establecimiento de meta. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Qué pena es que se me descargaron los audífonos. Sí, Sí, señor, perfecto. escuchamos. Sí, qué pena con ustedes, se me descargaron, No, pero me están escuchando tranquilo. bien, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces establecíamos la línea basal y las metas y tenemos cortes trimestrales. Estos cortes trimestrales nos habla 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Esto partiendo que yo inicié el 1 de enero con mi plan estratégico. Pero pues si nos vamos a dar cuenta, en cualquier momento del año pudimos haber iniciado. Entonces, pues los cortes van a ser diferentes. ¿Cuál va a ser el corte? Trimestral, según la fecha o el periodo en el cual inicia este proceso del plan estratégico de la organización. Dentro del decreto 1072 del 2015, este decreto del sector trabajo, el decreto único del sector trabajo, nos establece una ficha técnica, digamos que nos establece un modelo del cual nosotros podemos llegar a partir para nuestro plan estratégico de seguridad vial. Definimos el indicador, o sea, qué vamos a medir, cuál es esa interpretación que le vamos a dar, el límite para el indicador o el valor a partir del cual se considera que cumple o no con el resultado del mes. Hay algunas organizaciones que establecen también límites permisibles, un cumplimiento del indicador, un límite de tolerancia y ya directamente un incumplimiento. Esto lo define cada organización y precisamente es importante que se estructure dentro de su ficha técnica o dentro de su protocolo. El método de cálculo, la fórmula, la fuente de información para dicho cálculo, la periodicidad o la frecuencia de ese reporte y qué personas deben conocer dicho resultado.
¿Qué ventaja tenemos con la resolución 4595? Contamos directamente con la formulación matemática, ya viene la fórmula dentro de la resolución, su descripción y debemos generar directamente la interpretación de los resultados que tenemos con dicho indicador. Aquí vemos un ejemplo basado en el decreto 1072, en este decreto único del sector trabajo. Esa ficha técnica, ¿cierto? El indicador, el cumplimiento del plan anual de trabajo, su definición, un porcentaje de cumplimiento en la ejecución de dicho plan de trabajo. La interpretación, entonces se ejecutó X porcentaje de las actividades planeadas dentro del plan de trabajo, responsable, el responsable del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, con una frecuencia mensual, una fórmula, que es la cantidad, como numerador tenemos cantidad de actividades ejecutadas del plan de trabajo sobre, como denominador, cantidad de actividades planeadas en el plan de trabajo por 100 para tener ese porcentaje de cumplimiento. La meta me dice que es el 100%. Algo muy personal, el 0 no es malo, el 100 tampoco es malo, pero es importante que dentro de ese análisis y esas líneas basales que hace la organización analicen estas cifras. Si usted coloca que en el cumplimiento del plan anual de trabajo, del plan estratégico, la meta es el 100%, yo como auditor, yo como ente verificador, yo le creo. Usted como organización establece las metas. Pero si usted llega a un 90%, 95%, pues está incumpliendo directamente la meta que usted estableció. Y la solución no es, venga, bajamos la meta, porque ya hubo un incumplimiento, debemos hacer una acción correctiva para ver por qué no llegamos a ese 100%. Al igual que el cero. Objetivo, cero siniestros viales. Ok, perfecto, no está errado. Pero si usted llega a tener un siniestro vial, ya estaría incumpliendo dicho indicador. Entonces es importante que las metas, ese análisis o esa, sí, bien digo, ese análisis de la línea basal, me permita establecer sobre todo una meta real que pueda cumplir y sobre todo pueda mostrar una mejora a través del tiempo. Fuente de información, pues el plan de trabajo, el registro de actividades ejecutadas y a quién se debe divulgar directamente a la gerencia general. Con esto, entonces vamos a iniciar directamente con la visualización de cada uno de los tres indicadores, ¿cierto? ¿Cuál es esta conformación, estos datos que me da la resolución? Y vamos a ver también un par de ejemplos para saber cómo los vamos directamente a interpretar. Hablamos del indicador número 1 de tasa de siniestros viales, que este aplica para todos los niveles. Entonces, nivel básico, estándar y avanzado, debo llevar este indicador de tasa de siniestros viales. Como variables tenemos una constante, me habla de una constante equivalente a 1.000.000 de kilómetros. ¿De dónde nace esta constante? Dentro de los análisis que hicieron los coautores de la norma se basaron en el sector transporte de carga. Por eso viene ese 1.000.000 de kilómetros, que es un aproximado que puede llegar a recorrer directamente una flota en un periodo de tiempo determinado. Número de kilómetros recorridos por trimestre por toda la flota de vehículos de la organización en desplazamientos laborales. Este indicador es trimestral y acumulado al año. Tomo como denominador los kilómetros en el trimestre que recorrieron mis vehículos durante los desplazamientos laborales. Aquí hay una particularidad, sobre todo, dentro de los niveles de pérdida y precisamente en la fórmula que me toma número de siniestros viales por nivel de pérdida. Entonces aquí me habla de un nivel de pérdida. Dentro de los niveles de pérdida nos vamos al paso número 21 de análisis de la siniestralidad vial. Dentro de ese análisis yo identifico 4 niveles: fatalidades o catastróficos, heridos graves con más de 30 días de incapacidad, heridos leves con hasta 30 días de incapacidad y lo que son choques simples. Por cada una de estas nivel de pérdida, debo aplicar la fórmula. O sea, este indicador se me vuelve en 4. Ahí, independientemente, no tuve fatalidades, listo. Igual tengo que generar su medición. La constante, tenemos el 1.000.000 de kilómetros y el denominador va a ser esa cantidad de kilómetros que recorrieron mis vehículos en el año. Con No, ello, me perdí un poquito ahí donde decías que el nivel de dale, pérdida dale. va a ser 4. Aquí en la parte de abajo. No, kilómetros del periodo sí lo tengo y Sí. la constante también.
Pero el Sí. nivel de pérdida, cuando hablabas de que Ok, hay listo. fatalidades, heridos, Listo. Ok, listo, dale. Entonces, ese nivel de pérdida son estos 4 niveles que vemos aquí en la parte de abajo. En el paso ajá, 21, en el paso 21 y en la tabla número 11 de la resolución, nos habla de estos 4 niveles de pérdida. Un evento fatal, pues hay un fallecimiento durante un siniestro vial, heridos graves con hasta 30 días de incapacidad, heridos leves con hasta 30 días de incapacidad y choque simple, o sea, no hubo ningún tipo de lesión. Por cada uno de estos niveles, yo voy a colocarlo acá. Entonces, un ejemplo, número de siniestros viales por nivel de pérdida fatales, 0 por 1 millón de kilómetros sobre, no sé, digamos, 256.300 kilómetros en el periodo evaluado, que sería el trimestre. Ahí ya sacamos el primer nivel. Segundo, heridos graves con más de 30 días. Número de siniestros viales con heridos graves con más de 30 días. Tuvimos 1. Entonces aquí colocamos un 1 por el millón de kilómetros sobre los 256.000 kilómetros que recorrimos en el periodo. Y así con cada uno de los ok, niveles de o pérdida. sea que sería el número de eventos más no El número de la eventos, sí, cantidad de señor. dinero. No, el número de eventos. En el paso 21, y ahí sí me habla de costos, aquí identifico lo que son lesiones a personas. En el paso 21, en esa tabla de nivel de pérdida habla pérdidas humanas, o sea, lesiones a personas, daños a vehículos y propiedad, daños ambientales, daños reputacionales y administrativos de la organización. Entonces, hay unos costos sugeridos dentro de la resolución. ¿Estos costos de qué dependen? Dependen directamente de la organización. ¿Por qué? Pues todas las organizaciones tienen diferentes músculos financieros, el tipo de carga, el tipo de vehículo, el tipo de alcance. Entonces, ahí sí medimos costos. Acá solamente medimos cantidad de eventos. Una pregunta. Y claro, Si yo solo puedo medir los kilómetros de una parte de la flota, ¿incluyo esos siniestros en la parte de arriba o no? cuando O sea, dices solamente una parte, si yo no puedo medir los kilómetros de las motocicletas, solo de los camiones, pero los de las motocicletas, ¿por qué no los puedes medir? porque no tengo GPS. Pero lo Pues puedes medir con nosotros sacamos el odómetro, ¿no? los... ah, pues es que en la empresa son 400 vehículos, no todos tienen Sí, GPS, ok. entonces pues tendría que sacar el odómetro de los demás que no tenga. Ahí es importante y sobre todo, pues entiendo la cantidad de vehículos, tanto motocicletas como tractocamiones, vehículos pesados, no sé el tipo de vehículos que tengan, pero sí es importante tener en cuenta los kilómetros y no solamente por plan estratégico de seguridad vial, también por temas de mantenimiento, si es en el caso de flota propia, en llevar los costos de mantenimiento. ¿Cuánto es el costo por kilómetro de un vehículo? No es lo mismo los costos de mantenimiento de una NKR a un doble troque o a un vehículo articulado con una minimula o una motocicleta, ¿cierto? Todos los mantenimientos se miden por kilómetros, pero si tú no llevas o no tienes todavía el método o el mecanismo para medirlos, sí es importante desde el área de operaciones, mantenimiento, las áreas que creas pertinentes, poder establecer esa medida. Tenemos las motos, listo, no le vamos a instalar GPS. Ahorita hay dispositivos de medición de comportamiento y un GPS portátil, por llamarlo así, a través de una aplicación en los celulares. Entonces usted lo activa solamente cuando hace desplazamientos laborales. Y yo desde la página descargo, hay precisamente en el mes cuántos fueron los kilómetros recorridos. Entonces, ya no solamente dependemos de los GPS, de los tacógrafos, de los OBC, los Onboarding Computer, sino también ya tenemos aplicaciones desde el celular. No son tan exactas como los dispositivos GPS, los GPS son satelitales, pues los celulares tienden a tener un margen de tolerancia, pero sí es importante que lo establezcas. No sé, planillas y desde el área de operaciones semanalmente, el kilómetro de inicio de la semana fue este y el kilometraje de finalizado la semana fue este. Entonces, venga, este vehículo
anduvo, no sé, digamos una cifra semanal, 2.500 kilómetros, pero mire, me está consumiendo, no sé, mucho combustible. Este vehículo, no sé, consume mucho combustible y lo tengo en rutas cortas o rutas urbanas, por decirlo así, y me está generando un aumento en costos. Entonces, no, venga, toca sacar a mantenimiento ese carro porque precisamente, mire, es que no lo llevamos al mantenimiento de los 50.000, de los 100.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, el kilometraje en transporte es muy importante llevarlo tanto por seguridad vial, ¿cierto? Precisamente no lo solicita la norma, pero también en temas de costos y sobre todo lo hablo, pues no soy experto en logística, pero sí es importante llevarlos tanto por nivel operativo como por nivel de mantenimiento. No sé si con esto aclaro tu inquietud. Sí. Y otra pregunta, ¿la maquinaria amarilla debería entrar o no? Ok, la maquinaria amarilla, el mantenimiento y el control lo tenemos por horas, ¿cierto? Horas de uso con el horómetro. La maquinaria amarilla, si es de mi organización y es utilizada en desplazamientos internos, en vías internas de la organización, sí, maquinaria amarilla. Si tenemos equipos montacargas que salen a vía pública o salen a vías internas de la organización, o sea, por fuera de la bodega, hacia las áreas de carga y descargue, los tenemos en cuenta dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Si está dentro del CEDI, la planta y el montacargas es eléctrico, es un trilateral, nunca sale, yo lo controlo desde Salud y Seguridad en el trabajo. Porque, y eso era una de las oportunidades de mejora que tenían las empresas, porque dentro de los vehículos no automotores tenían en cuenta los single pallet, los estibadores manuales, los estibadores eléctricos, montacargas eléctricas que están dentro de los seis, dentro de la planta. Entonces, no hay una exposición a un riesgo vial, dado que son equipos de movilización de carga, más no de personas. Yo estoy utilizando es para movilizar carga, estivas, pallet. Yo lo incluyo y mi control va desde operaciones y salud y seguridad en el trabajo. Ya si hay una salida hacia las vías de carga y descarga, donde llegan los tractocamiones, llegan los diferentes vehículos, o salen a vía pública y la montacarga tiene placa, ahí sí hablamos de una exposición a riesgo vial y debemos tenerlos en cuenta dentro del marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial. No sé si Gracias. tenemos, dale con gusto. Bueno, aquí vemos un ejemplo para aterrizar este concepto que vimos del indicador de tasa de siniestralidad. Entonces, tenemos la tasa de siniestros viales aplicado para todos los niveles. ¿Qué vamos a ver? El número de siniestros viales por trimestre. Entonces, vemos que tuvimos 5 choques simples, 3 heridos leves, 2 heridos graves y una fatalidad. La constante, 1.000.000, que esa sí nunca la puedo cambiar. Y el número de kilómetros recorridos en el trimestre, que en este caso fue 1.080.000 kilómetros. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Cojo mis 4 niveles, ¿cierto? Tasa de choques simples, tasa de heridos graves, tasa de fatalidad. Tasa de choques simples. Tuve 5 choques simples, pongo mis 5 acá, constante, 1.000.000. ¿Y cuántos kilómetros recorrí? 1.080.000, 1.080.000 como denominador. Y tenemos el resultado. ¿Cuál va a ser la interpretación? Por cada 1.000.000 de kilómetros que yo recorro laboralmente, la empresa tiene 4.6, aproximémoslo, 5 choques simples. Y así con la tasa de heridos leves, con la tasa de heridos graves y con las tasas de fatalidad. No sé si con esto ya tenemos claridad directamente de este indicador o tenemos alguna otra duda o inquietud. Sí. ¿Cuánto es una buena tasa? ¿O cuánto sería, digamos, cuánto es lo normal, digamos, de lo que Mm, uno encuentra? Porque es que en el siguiente indicador, creo que era el 2 o el 3, cuando miramos la cantidad de eventos, nos pasa lo mismo. Por ejemplo, nos da 24.000, pero uno dice, 24.000, ¿qué es? ¿Es bueno? ¿Es ¿Bueno o malo? malo? Exacto. Sí, Queda no, uno ahí, dale, te digamos, entiendo. ahí listo. Nos dio 2.7 en tasa leves. ¿Es bueno? ¿Es dentro del estándar? ¿Cómo lo podemos mirar?
Ok, bueno, que exista un estándar, ¿no? Digamos que las ARL sí manejan sectores empresariales. Viéndolo con el ejemplo, si yo tengo un promedio de 1.080.000 kilómetros en un trimestre, es un alto kilometraje. Tener 5 choques simples no lo veo tan relevante. Ya una fatalidad sí es de consideración y sumémosle estos dos heridos graves que pudieron volvérseme fatales. Entonces, ahí es importante con la RL validar dentro del sector, digamos, a huevos quiques, que es la organización, no lo puedo llegar a comparar un ejemplo, con una Aldía Logística, con un Envía, con un Saferbo, con un Servientrega, que ellos son transporte, pero acá ustedes son misionalidad 2, entonces yo no puedo llegar a generar una comparación. Ahí es donde las ARLs deben suministrarles por sectores cuál va a ser el comportamiento. ¿Qué pueden hacer ustedes? Coger años atrás, 3 añitos, 4, 5 añitos atrás, ¿cuál ha sido el comportamiento con siniestralidad vial? Solo vial. ¿Qué se ha presentado? Choques simples, el famoso choque de latas, me rayó el espejo, me lo rompió, y sobre todo, ¿qué ha hecho la organización? Entonces, venga, en el 2020 teníamos de a 15, 20 choques simples en el mes, en el trimestre. Ya ahorita 2025 pues tenemos solamente 4.6, tenemos 5 choques, o venga, se ha generado un comportamiento adecuado. Y muy seguramente estos simples y leves van a dispararse, porque hay veces en las organizaciones que no les aplicaba el PEPS, un rayón, un choque simple, no lo tenía en cuenta, ¿cierto? Como que, bueno, eso con Ruby se quita, eso hagámosle porque no va a parar el carro por esa novedad. Ya ahorita que los empecemos a analizar, empecemos a hacerle seguimiento, vamos a encontrar que esa cifra se nos va a disparar. Pero básicamente, dando respuesta, es tener en cuenta lo que nos habla la ARL frente al comportamiento en el sector en el cual ustedes están ubicados. Pero perdón, esa información de la ARL, ¿de dónde la saco? O sea, ¿la pido a ellos? Sí, claro, directamente con tu profesional de gestión de riesgos. Los profesionales de gestión de riesgos, ellos son ubicados, pues, según los sectores empresariales, producción, servicios, transporte, vigilancia, financiero, educación. Entonces, tú le puedes preguntar, venga, nosotros estamos, no sé, ustedes pueden estar, perdón la ignorancia, de pronto en el sector, no sé, avícola o producción, no sé, no sabría decirte. En ese sector, ¿cómo ha sido el comportamiento en seguridad vial? Porque ahí esas empresas, no, muy seguramente a varias les aplica el PEPS, y ahí es donde ellos deben empezar a clasificar. De 500 empresas que hay en mi sector, a 200 les aplica el plan estratégico, y de esas 200, pues precisamente debemos empezar a validar cuál ha sido el comportamiento en siniestralidad vial. Voy Bueno, a sí. decir, ¿me permites un momentico? Claro que sí. César, también, por ejemplo, llevándolo al tema de seguros, este tema de qué tan sano o no es este indicador, lo podemos bajar a la realidad de qué tan siniestrada o no está la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la reunión que tenemos mañana, se puede mirar ese tema, o sea, sumado a lo que está diciendo Jessy, de cuál es el indicador más sano y cómo está el sector, lo podemos llevar a la particularidad de la cuenta. Qué tan siniestrado no tenemos la cuenta y eso también nos ayuda a mirar si el indicador o no lo llevamos bien, vamos mejorando o lo estamos agravando. Las afectaciones en póliza. ¿Listo? Mañana le Sí, pregunto al así informe. es. Claro que sí. Listo. Dale, perfecto. Bueno. Continuamos entonces con nuestro indicador número 2, los costos de siniestros viales por nivel de pérdida. Entonces, al igual que en el anterior, tenemos 4 niveles de pérdida. Aquí, ¿qué variables me pide directamente la resolución? Costos de siniestros viales, costos directos de los siniestros viales por trimestre por nivel de pérdida, más los costos indirectos de siniestros viales por trimestre por nivel de pérdida, un indicador trimestral acumulado del año. Al igual que en el anterior, tenemos nuestros 4 niveles de pérdida y debemos sacar esos costos directos y esos costos indirectos que tenemos en cada uno de estos niveles de pérdida de los siniestros. Si hubo una fatalidad, ¿cuáles son los costos directos que tiene esa fatalidad? ¿Cuáles fueron los costos indirectos de dicha fatalidad?
un herido grave con más de 30 días, un herido leve hasta 30 días y en los choques simples. Entonces aquí es precisamente llevar esos costos, ¿cierto? Esas afectaciones a póliza, los deducibles. Si fueron choques simples, un ejemplo, y hay veces las organizaciones, no voy a realizar una afectación de póliza, sino yo voy a más bien conciliar con el tercero, con la persona afectada. Entonces ahí pues yo entonces le voy los 200, los 300.000 pesos, entonces ahí como que se genera ese cambio. Entonces, esa gestión, perdón. Entonces, es muy importante llevar esos costos. ¿Cuánto me vale la incapacidad, el reemplazo del trabajador, el vehículo si estuvo inmovilizado, los trámites administrativos, si se me genera una orden de comparendo, el lucro cesante de dicho vehículo? Entonces, aquí es simplemente dar una sumatoria de estos dos tipos de costos. En el ejemplo lo vemos nuevamente, costos directos de los siniestros viales por cada uno de los niveles de pérdida, los costos indirectos de los siniestros viales también por cada uno de los niveles de pérdida. Ejemplo, 3 millones en choques simples de costos directos y 600.000 pesos de choques simples para costos indirectos. Sumatoria y bajo interpretación, los costos de los siniestros viales por choque simple en el trimestre fueron 3.600.000. Listo. Cada uno de mis niveles de pérdida, cada uno de esos costos directos e indirectos y simplemente hago la sumatoria. Indicador trimestral con un acumulado anual. Aplica solamente para nivel estándar y avanzado. Aquí el nivel básico no me aplicaría directamente este indicador. No sé si tenemos dudas, inquietudes con este indicador. No, lo que veo es que hablábamos de 13 indicadores y digamos estos se nos han Ya multiplicado, me lo se han subdivide. convertido en 8. Sí, sí, vamos dos principales, pero si los subdividimos totalmente de acuerdo, sí, señor, ya llevaríamos 8. En el caso de un estándar o una avanzada. Y pues por la cantidad de flota que me informaron, totalmente una avanzada. Bueno, vamos entonces con el indicador número 3. Este indicador número 3 se me divide en dos. El primero, los riesgos de seguridad vial identificados al inicio del año. Este aplica para todos los niveles. Entonces, dentro de las variables tengo como hago una resta, cantidad de riesgos identificados al inicio del año. Entonces, al inicio de mi año o al inicio de mi implementación del PEPS, ¿cuántos son esos riesgos viales que identifiqué? Y al final del año, resto cantidad de riesgos identificados al final del año. De estos que tuve al inicio, voy a restar los que identifiqué al final de año o al final del periodo. Como es un indicador anual, me va a dar pues, esa operación matemática generando una reducción o una gestión de dichos riesgos. Esto, todos los niveles de riesgo. Ahora, la misma operación, pero con la cantidad de riesgos con valoración alta al inicio del año y le resto la cantidad de riesgos con valoración alta al final del año. Entonces ahí vamos a evaluar directamente esa mitigación, esta gestión del riesgo. Aquí lo podemos ver directamente con un ejemplo. Entonces, en el primer subindicador, riesgos de seguridad vial identificados al inicio del año, tenemos 25 y al final del año tenemos 30. Al realizar directamente la operación, ¿cierto? Vamos a obtener una disminución de 5 riesgos que tuvimos y ya presente directamente con riesgos altos. De igual manera, identifiqué al inicio del año 6 y al final del año identifiqué 10. Entonces hubo una disminución de 4 riesgos con valoración de riesgo alto. A diferencia de salud y seguridad en el trabajo, los riesgos altos o intolerables, como ustedes lo quieran determinar, en salud y seguridad en el trabajo yo detengo la actividad porque me puede llegar a generar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o un incidente. En seguridad vial me puede dar alto, pero si mi core de negocio es transporte, pues yo no puedo detener la operación. Entonces no conduzcamos porque el riesgo me dio alto. Como es un riesgo dinámico, la interpretación y la gestión de riesgos en seguridad vial debe permitir ese monitoreo y sobre todo esa mitigación de impacto. Por eso nosotros en el paso 6
evaluamos los controles que tengo a la fecha, pues genero una valoración del riesgo por pues, según la exposición, la probabilidad, las consecuencias, me da un nivel de riesgo, lo interpreto y establezco unos controles. Después hago una evaluación del riesgo residual y aquí es donde se me va a ver reflejado esa gestión de riesgo. Esto, pues, este indicador muy asociado hacia la matriz del paso número 6. No sé si tenemos alguna duda, inquietud con este indicador. Ok, creo que no tenemos dudas. Igual, si van teniendo, con mucho gusto No, validamos. no tengo. Ok, muchas gracias. Seguimos con el indicador número 4. Entonces, un indicador muy sencillo, aplica para todos los niveles del plan estratégico. Cumplimiento de metas del plan estratégico. Numerador, número de metas alcanzadas o logradas en el plan estratégico por trimestres como denominador. Número total de metas definidas del plan estratégico de seguridad vial por trimestre. Metas alcanzadas sobreplanteadas por 100. Ahí me va a dar directamente un porcentaje. Aquí es donde yo mido esos objetivos del paso 7 que yo establecí con unos indicadores. Aquí es donde yo voy a validar si efectivamente estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mis metas. Me establecí 14 metas, cumplí 12. Al realizar la operación matemática, me da un cumplimiento del 85%. Entonces, si yo coloqué como meta, que era el 100%, aquí es donde empezamos a tener las afectaciones. Entonces, el 100 no es malo y 85% puede que no sea malo, iniciando un proceso de implementación del plan estratégico. Por eso, el establecer las metas deben ser muy aterrizadas al core de negocio de la organización, empezar con un nivel básico, si vemos dentro de la resolución nos habla de un nivel básico, estándar, avanzado y clase mundial, que es donde queremos llegar con esas muy buenas prácticas y sobre todo con esas prácticas operacionales que mostramos a otras organizaciones. El, el cumplimiento básico es el cumplimiento legal, lo que me pide la resolución. Iniciemos por ahí y pues es una recomendación con todo el respeto, se las hago. Iniciemos con el cumplimiento legal, vemos el comportamiento, si tenemos un sistema integrado de gestión, ya vamos a un nivel un poco más estándar y empezamos a encaminar progresivamente, vamos midiendo, vamos monitoreando y vamos ajustando directamente ese cumplimiento. No sé si tenemos dudas, inquietudes con este indicador. Ok. No, Vamos entonces con el indicador número 5 frente al cumplimiento de actividades del plan anual del plan estratégico. Un indicador también bastante sencillo, aplica para todos los niveles del plan perdón, estratégico. Jessy, Sí, señor. en Vigiados, cuando se suben estos indicadores, se sube que el resultado no sé si alguna vez has tenido la experiencia de subir el indicador a Bueno, digamos, Vigiados. en Vigiados no, pero sí en CCPEPs con empresas operadores de transporte que trabajé. Entonces, ahí precisamente me sale el registro, es para el número, no tengo que subir algún soporte, diligencio el documento. Ya si hay unos soportes como por ejemplo capacitaciones y formaciones, ejecución de presupuesto, los programas de gestión de riesgos críticos, sí me pide el anexar un documento en PDF con un tamaño indicado. Pero en estos casos se realiza mucho el diligenciamiento. ¿Qué es importante? Que cuando hagas el cargue trimestral de comportamiento de los indicadores, sí toca llevar un Excelcito o llevar un documento donde me permita identificar cómo ha sido el comportamiento del indicador. Pero básicamente así se hace en la plataforma. Listo. Esta, Me perdí en esta- algo. ¿El CICEPEPS es diferente al Vigiados? sí, el Vigía 2 es la evolución del CICIPEPS. Ya, esa es la Exacto. O sea, en este momento ya sería Vigía 2. Vigiados. Ok, Esa ok. es. Entonces Ese es yo el que me está pido un vigente. número y digamos, dije, mi cumplimiento de metas fue el 85%. O sea, ya Sí, solo tengo que colocar el 85. sí, exactamente. Ok, Sí. listo. O sea, y pues te colocaba el ejemplo que vigiados, la verdad, este año no he hecho acompañamiento a diligenciamiento de empresas, puesto que esto pues es con el usuario y la empresa, digamos que yo no puedo tener usuario. Pero me han dicho que es muy igual a CCPEPS, o sea, que el cambio fue mínimo.
el cambio se generó más para actualizar la información que por cambiar el software. No fue más el cambio. Bueno, seguimos entonces con el indicador número 5. Entonces, aplica nuevamente para todos nuestros niveles para el cumplimiento de actividades del plan anual de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. ¿De dónde nace nuestro plan de trabajo? Del paso número 5, del diagnóstico. Como numerador tenemos el número de actividades ejecutadas del plan anual de trabajo, como denominador número total de actividades programadas del plan anual de trabajo. Entonces, muy sencillo, programé 103 actividades, ejecuté 98%, me da un cumplimiento del 95%. Nuevamente, mi meta es el 100%, pero resulta que llegué al 95%, ya incumplí. Entonces, nuevamente, y de consejo, evalúenlo. El 0 no es malo, ni el 100 es malo. Evalúenlo. Ya ustedes determinan cuál es la meta establecida que requieren directamente con este indicador. El indicador número 6, hablamos del porcentaje de excesos de jornada laboral de conductores. Aplica para todos los tipos de nivel de plan estratégico, estándar, básico, avanzado. Este indicador de jornadas y este indicador yo lo puedo alinear al programa de gestión de riesgo de control de fatiga. Es uno de los más importantes, está con el de velocidad. Aquí dentro de sus variables me dice que como numerador, perdón, número de excesos en la jornada diaria de trabajo de los conductores, o sea, los eventos en los que el trabajador ha superado el máximo permitido en la legislación. Entonces, muy importante tener en cuenta cuál es la jornada laboral que se tiene actualmente, teniendo en cuenta que el otro año se van a reducir 2 horas, cuántas son las horas extra máximas diarias que puedo ejecutar y cuándo se me presenta un exceso de dicha jornada. Como denominador, la sumatoria total de los días trabajados por todos los conductores que realizan desplazamientos laborales por mes. O sea, no solamente mis conductores, sino también ese personal operativo administrativo que tiene rol de conductor. Aquí debo colocar esa sumatoria de días trabajados, lo divido y lo multiplico por 100. Un indicador mensual con acumulado anual, que lo vamos a ver un poco más aterrizado con unos ejemplos. Entonces tenemos que tuvimos 65 excesos de jornadas diarias de trabajo de mis conductores. Tuvimos 65 excesos de jornada. La sumatoria total de los días trabajados. Entonces tenemos 150 conductores por 22 días al mes que laboraron para un total de 3.300 días laborados para estos 150 conductores. Al generar la aplicación de esos 65 excesos de jornada sobre los 3.300 días laborables por 100, nos va a dar una tasa de 1.96. Interpretando el indicador, nos dice que el 1.96% de los desplazamientos laborales presentaron excesos de jornada laboral por parte de los conductores. Entonces aquí es muy importante sobre todo tener en cuenta cuál es el mecanismo o el método que yo tengo para medir la jornada de mis conductores. En este caso, de esos 400 vehículos, me disculpan, de pronto desconozco el contexto, si esos 400 vehículos son míos, de mi organización, tengo 400, 500 conductores. A esos 500 yo debo hacerles monitoreo de su jornada diaria, porque precisamente este indicador va alineado al programa de gestión de riesgo crítico del paso 8 de gestión de la fatiga. ¿Y por qué son esos 5 programas de gestión de riesgos críticos? Porque es que estos factores son los que más siniestros me generan en el país. Entonces, muy importante determinar, establecer cuáles son directamente ese método o ese mecanismo que yo tengo para realizar la medición de las jornadas de mis colaboradores. Tener en cuenta cuántas son las horas máximas de conducción y la jornada, porque yo puedo llegar a la planta a las 6 de la mañana, pero las cargan, mientras realizan las actividades, me despachan a las 11 de la mañana
mi jornada de conducción, de trabajo empezó a las 6 o a las 11 que yo inicié mi conducción hacia el punto de entrega. Entonces es muy importante poder revisar recomendación este indicador, operaciones, gestión humana, salud y seguridad en el trabajo, HCE, sistemas integrados y seguridad vial, que cada uno dentro de sus variables pueda revisarlo y se establezca sobre todo los controles de medición de jornada. No sé si tenemos dudas con este indicador, que pues es de bastante detalle. No. ¿No? Ah, ok, perfecto. ¿Qué sería un desplazamiento en la jornada laboral? Solo los conductores. Bueno, ahí hay dos cosas. Tú tienes el tú me contrataste como conductor, listo. Señor Jesse Amayo, usted va a ser conductor de la organización, tiene que manejar esta turbo, se le entrega diariamente, usted tiene que entregar estos 30 pedidos o llevar este tractocamión a X planta. Yo soy conductor y me contrataste como conductor, pero resulta que yo también puedo vincular ejecutivos comerciales. Yo lo contrato como ejecutivo comercial, pero él tiene un auxilio de movilización o un rodamiento y realiza desplazamientos misionales o laborales para cumplir la función para la cual fue contratado, o sea, como ejecutivo comercial, o sea, para vender. Pero él está utilizando su vehículo personal, motocicleta, automóvil, camioneta, para realizar la visita a clientes. Entonces está desplazándose para cumplir una función. Eso es un desplazamiento laboral. Un desplazamiento in itinere o extralaboral es aquel que yo realizo de mi casa a la oficina o a la planta. Salí a trabajar, pero o sea, no estoy cumpliendo una función, voy a ir a trabajar. Ya en el momento que inicie mi jornada y yo sí haga desplazamientos entre plantas, entre sedes, eso es un desplazamiento laboral. Altos cargos, gerentes, directivos, CEOs, presidente de la compañía. Estoy no sé, creo que ustedes están en el Valle y van a viajar, hay un X evento en Barranquilla y esos gastos los cubre la compañía. Eso es un desplazamiento laboral. Ahí sí, desde el momento que el director sale de su casa y lo lleva al aeropuerto, porque es que eso está validado por viáticos, ¿cierto? La organización está generando un viático para que usted se desplace laboralmente al Congreso en Barranquilla. Entonces salió de su casita, llegó al aeropuerto, llegó a Barranquilla, hubo un desplazamiento hasta el hotel, del hotel al centro de convenciones. Esos trayectos son laborales. Ya cuando no se genera un cubrimiento de viáticos, bien sea por asignaciones de vehículos como beneficios, y eso ya te estoy hablando de casos muy a detalle, cuando a ciertos cargos se les dan vehículos como beneficio, más no como herramienta de trabajo. Pero resulta que esos vehículos los utiliza la esposa, el hijo, el hermano, lo utilizo fines de semana, me voy a viajar con él y también lo utilizo para ir a la oficina y para ir a visitar clientes. Entonces, esos casos sí es muy importante verificarlos a detalle. El caso de los gerentes, presidentes, CEO, que pues es un cargo y asociándolo un poquito hacia riesgo público, deben tener una confidencialidad de la información, se deben tener unos controles porque pues son objetivos, sobre todo cuando son empresas tan grandes, multinacionales, son objeto pues, de alteraciones o afectaciones de riesgo público. Entonces ahí empezamos riesgo público y riesgo de seguridad vial a generar manejos. Entonces no sé si con esto dejo clara tu inquietud. Sí. Listo, dale. Dale, yo sé que te dejo como preocupada, porque pues ahí cuando uno dice, oiga, yo tenía solo en cuenta, y me perdonas de pronto, yo tenía solo en cuenta a los conductores, pero resulta que también hay cargos administrativos que hacen desplazamientos y utilizan sus vehículos. Entonces, ahí precisamente el paso número 5 del diagnóstico es supremamente importante para identificar eso. ¿Cuáles son mis actores viales? ¿Cuáles son mis tipos de desplazamiento? Con eso, cuando hacemos el análisis de esa información, es donde empezamos a evaluar, que ahí es donde las empresas utilizan los famosos links de forms precisamente para recopilar esa información. Bueno, seguimos entonces con el indicador número 7, con la cobertura del programa de gestión de la velocidad empresarial.
Este indicador aplica solamente para nivel estándar y avanzado, ¿cierto? Ese programa de gestión de la velocidad del paso 8 solamente me lo pide para nivel estándar y avanzado. ¿Qué me pide? Como de numerador, los vehículos incluidos en el programa de gestión de la velocidad, propios, contratistas y terceros utilizados permanentemente para desplazamientos laborales. Entonces, mis vehículos propios, los vehículos personales utilizados en desplazamientos laborales. Como denominador, el número de vehículos utilizados para dichos desplazamientos. Entonces, denominador, ¿cuántos vehículos tengo? 400, me dijiste esa cifra, y ahí están desde vehículos de carga, vehículos personales y motocicletas. Y de esos 400, ¿cuántos tengo incluidos dentro dentro del programa de gestión de la velocidad? Entonces, precisamente allí es donde vamos a ver cuál es el porcentaje de cobertura. Entonces, de esos 400 vehículos, 100 son motos y esas 100 motos no están incluidas dentro del programa de gestión de la velocidad. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, es muy importante y sobre todo hablarlo con el área encargada de operaciones, logística, alta dirección. Mire, esto me pide la resolución. La resolución, y es bueno aclararlo, no me pide que todos los carros, todos los vehículos tengan GPS. Ahí me dice establezca su mecanismo o, o método. Mecanismo el GPS. No tengo ahorita, no voy a invertir en GPS. Voy a establecer el método. ¿Cuál va a ser el método? Verificar estado de comparendos por cédula y por placa mensualmente. Eso puede ser un método. Entonces, es importante que determinemos método o mecanismo para darle cobertura y que este indicador no me vaya a generar un impacto. Las motocicletas, no sé, son de los colaboradores y las utilizan para desplazamientos. Venga, validemos, hay proveedores, hay aplicaciones, como les comentaba, perdón, aplicaciones de medición. Hay una que se llama Airbag Tech. Entonces usted la instala en su teléfono personal o corporativo y usted la activa en el momento que realiza los desplazamientos laborales. ¿Qué le va a medir? Velocidad, aceleraciones, frenadas bruscas, ubicación, kilómetros recorridos, uso del dispositivo durante la conducción y se lo asocia a una plataforma que usted ingresa con su usuario y descarga los datos y quincenal, mensualmente, semanalmente, diariamente, usted analiza dichos datos. Entonces, indicador 7, cobertura del programa de gestión de la velocidad. Indicador 8, va de la mano. Excesos de límite de velocidad laboral. Aplica solamente para el nivel avanzado. Entonces, ni estándar ni básico me aplica este indicador. ¿Qué me pide? Como numerador, número diario de desplazamientos laborales con exceso de velocidad. O sea, esos casos donde se superó el límite de velocidad definido por la organización. ¿Cuál va a ser? Pues el límite legal. No vamos a irnos por debajo de lo que me exige la ley, ¿cierto? El Código Nacional de Tránsito y Transporte, la misma ley Julián Esteban, que es la adaptación de la ley 2251-2022 o la resolución 430995 del 2023 que regula las velocidades en ciudades, municipios del país. 50 kilómetros por hora a nivel urbano, 80 kilómetros a nivel ruta nacional o carretera. Muchas organizaciones me dicen, no, pero pues yo he visto un ejemplo, hay vías, y si no estoy mal en el valle, hay vías de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces yo puedo andar a 120, pero es que resulta que usted va en un vehículo, en un tractocamión. O sea, es recomendable que los vehículos de carga transiten a 100 kilómetros por hora. Los vehículos de transporte de pasajeros, transporte intermunicipal, por norma, esa es la resolución 4117, si no me falla la memoria, establece que ellos no pueden superar los 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por la exposición al riesgo y que en caso de materializarse un choque, pues va a haber una afectación de personas. Entonces, yo como organización sí puedo adaptar y puedo generar un porcentaje de disminución adicional. Si me dice que en carreteras 80, yo como organización voy a ir 5% menos de lo que me indica la norma o me indica la señalización vertical reglamentaria que hay en la vía. Vamos a ir a 75. ¿Listo? Ok, totalmente válido. Sé que hay veces en la medición de los excesos de velocidad
van a haber excusas, va a haber una reactividad. Es que tuve el exceso de velocidad porque es que estaba adelantando otro vehículo. Eso no es una excusa. Entendamos que los controles de velocidad son legales. Si usted tiene un exceso de velocidad por 1 kilómetro, usted ya tiene una orden de comparendo. Si en una cámara salvavidas que genera actividad de fotodetección, usted va 1 kilómetro, va a 81, a 51 kilómetros por hora, y le toma la fotografía, tiene el evento y se hace acreedor de una orden de comparendo. Entonces, no pueden ser excusas, digamos que no hay una excusa sustentable para ser permisivos con los excesos de velocidad. Como denominador, vamos a colocar el número total de los desplazamientos laborales. Aquí con el ejemplo, entonces tenemos 389 desplazamientos laborales en el mes, perdón, es un indicador mensual con un acumulado anual. Entonces, en el ejemplo, tenemos 389 desplazamientos en el mes con toda la flota vehicular que hace desplazamientos laborales. Tuve 35 excesos de velocidad al realizar la operación, entonces, y en la interpretación, el 8.9% de los desplazamientos laborales en el periodo, o sea, en el mes, presentaron excesos de límite de velocidad. Ustedes inicialmente con los vehículos que tienen GPS pueden establecer esas geocercas, pueden establecer las prealertas, un ejemplo, si la prealerta me suene a 77, 75, ¡pip! Hay un sonido o hay una alarma visual que me indica, oiga, ojo, que ya va a llegar a los 80, o sea, no ha generado el exceso. Y ya cuando genere el exceso, o sea, el 81 kilómetros más un segundo, más un minuto, como ustedes lo puedan configurar, eso lo configuran directamente con su proveedor, ahí se genera directamente el exceso de velocidad. No voy a ahondar mucho, pero en el programa de gestión de riesgos críticos, estos indicadores que tenemos acá, 7 y 8, los podemos establecer allá en el programa de gestión de riesgos. Y no creamos más indicadores. Tenemos indicadores del mismo PEPS que podemos alinear a metas, programas de gestión de riesgos críticos y sobre todo a la gestión del riesgo que tenemos en la organización. Tenemos también el indicador número 9. Una pregunta. Sí, claro, sí, señora. ¿Cuenta como un desplazamiento por día? ¿O si es un vendedor y va pues vendiendo por las tiendas, cada tienda cuenta como un desplazamiento? Claro. Ahí tú tienes, porque, y esto es muy importante, ya que entiendo esa figura de ese comercial que va el tienda a tienda, al TDT. Él puede tener, no sé, 30, 40 tiendas en su zona de cobertura. Ahí no hablamos de ruta, ¿cierto? Hablamos de una zona de cobertura. Entonces, tiene 30 desplazamientos laborales. Y en esos 30 desplazamientos laborales pueden presentarse diferentes excesos de velocidad. Sé que ahí es una labor bastante robusta, por no decir titánica, pero es importante sobre todo concientizar a estas personas que realizan los desplazamientos, asumiría que por agilidad, por las zonas donde están ubicados, utilizan mucho la motocicleta, ¿cierto? Creo que ellos son una gran cantidad de vendedores. Entonces allí es donde debemos precisamente empezar a establecer controles, elementos de protección, controles de No, velocidad. nosotros de esos 400 carros, 200 hacen TAT y lo hacen en vehículos tipo camioneta y cada uno hace 60 clientes diarios. Ok, bueno, ahí un poco más sencillo, porque esos vehículos tienen GPS, ¿cierto? Sí, en ese caso sí, pero yo sí tengo una pregunta, Jessy, y es en el caso de los terceros. Nosotros, digamos, eh, hacemos más de 2.000 desplazamientos con vehículos terceros con más o menos 7 empresas. Sí. Si miramos la cobertura, pues nuestra cobertura, digamos, nosotros casi que tenemos controlados nuestros equipos, y les tenemos GPS y todo, pero los terceros no. Entonces, la cobertura, digamos, sería del 50% nomás, o porque ellos tengan plan de seguridad vial, ya ellos tienen la Ok, responsabilidad de llevar su control. eso te iba a preguntar, ¿ellos son empresas o son personas naturales? Son Hola. empresas. Ok,
Entonces, sencillo, a ustedes les aplica paso 18, ¿cierto? Como ustedes son un nivel avanzado, el paso 18 es de administración de contratistas. Entonces, yo no le voy a llevar a usted sus indicadores, ¿cierto? O sea, a esas empresas, ustedes tienen su plan estratégico y ustedes tienen que llevar sus indicadores. Yo llevo estos indicadores para mis vehículos, mis colaboradores que realizan desplazamientos laborales. Señores empresas contratistas, mensualmente ustedes me deben soportar el reporte de sus indicadores porque son empresas de transporte, entonces ellos lo hacen a través de la plataforma Vigía 2. Vigía no les va a botar un soporte, tienen que tomar los pantallazos. Y en el proceso de auditoría y verificación que ustedes hacen desde el Sistema Integrado de Gestión, desde el Salud y Seguridad en el Trabajo, van a verificar precisamente esos criterios de seguridad vial. Que estén cumpliendo con el PEPS, es un tema legal. Simplemente pueden revisarles indicadores, programas de gestión de riesgos críticos, formación y mantenimiento. Esos sí, COITE, son sencillos de verificar. Adicionalmente de los normales, ya los temas contables, documentos del vehículo, documentos de los conductores. Pero ellos tienen que llevarlos. Yo como organización, ¿qué hago? Vigilar precisamente que ellos cumplan con esa diligencia. No, Discúlpame. qué pena, qué pena. No, disculpa. Tranquilo. Entonces, importante, validar con esas empresas. Y ahí les hago otra pregunta. ¿Esas empresas les tienen un vehículo asignado a la operación de huevos quiques? ¿O yo hoy te puedo poner un carro, mañana otro, pasado mañana otro? Hay unas que tienen, o sea, de los 2.000 desplazamientos de terceros, 500 son fijos y 1.500 son variables. Ok. Ok. En esas empresas que son variables, ¿cierto? O sea, que tengo el servicio y pues ellos me garantizan es colocándome vehículo y tripulación, más no el vehículo fijo, el mismo. Con esas empresas se puede validar cuántos servicios me hacen al mes y en esa validación de auditoría hacemos un promedio, no sé, de 2.000 desplazamientos que tuvimos en el periodo, vamos a hacerle seguimiento a estos 4 vehículos. ¿Listo? Ahí hacemos un aleatorio para no tener en cuenta que esa empresa tiene 1.500 carros. Entonces, venga, le audito los 1.500, ¿no? Solamente los que me ha prestado servicio a mi operación, hacemos un muestreo y listo, validamos. Ya los que tengo como de otras empresas asignados como flota fidelizada o flota ya directa, listo, no hay problema, ahí los validamos. Bueno, continuamos con nuestro indicador número 9, ¿sí? Sí, número 9, pena. Vemos que este indicador habla de las inspecciones diarias preoperacionales, que me aplica aquí para todos los niveles, estándar, básico y avanzado. Como variables tenemos el número de vehículos inspeccionados diariamente sobre el número total de vehículos que trabajan diariamente. Es un indicador que lo mido mensual con un acumulado anual. ¿Cómo vamos a validar directamente este indicador? Entonces tenemos los días laborables, ¿cierto? Esos días laborables, los 22 días, 30 días, como ustedes lo tengan. Número de vehículos inspeccionados que yo tengo en el mes, diariamente, perdón. 199. Y ese día yo tenía 200 vehículos disponibles para realizar desplazamientos laborales, pero solamente inspeccioné 199. Con ello, yo diariamente debo validar cuál es la flota disponible que va a ejecutar esos desplazamientos laborales y de esa flota, cuántos inspeccioné. El ideal es que todo vehículo realice una inspección preoperacional antes de iniciar el recorrido. Y muy seguramente hay esta inquietud. Las camionetas que visitan 60 clientes o hacen 60 entregas, o sea, cada entrega una inspección preoperacional, no. Inicio de mi jornada, si no hay cambio de tripulación, inicio de jornada, hago mi inspección preoperacional y de ahí me voy directamente hasta el final de la jornada o si no hasta el día siguiente, vuelvo y realizo mi inspección preoperacional. Pero siempre es por jornada, perdón, Jessy, porque es que, digamos, nosotros lo estamos haciendo es por
por ruta. Por ejemplo, tenemos otro tipo de vehículos, digamos Sí. que en el de 60 es por jornada, pero porque termina el mismo día. Pero hay rutas, por ejemplo, que salen Nacional. de Bucaramanga y van hasta Cali Ok. y se demoran 3 días llegando. Entonces Ujú. nosotros estamos haciendo un preoperacional cuando sale, porque es cuando arranca ruta y cuando lo revisa también mantenimiento. Porque digamos no nos hace sentido cuando esté mañana a la mitad del camino hacer un preoperacional, porque ahí no le van a corregir nada ni se va a poder parar, a excepción de que sea varada en carretera. Digamos, pero hay que tener en cuenta una cosa ahí, digamos que es una ruta larga, ¿sí? 3 días de viaje es larga. Yo salí de Bucaramanga e hice mi inspección preoperacional, ¿cierto? Donde yo llegué a pernoctar después de X cantidad de horas de conducción. Ahí pues es importante, y eso sí, pues se los dejo a valoración, estado de flota, seguimiento, mantenimiento. Cuando yo vaya a iniciar nuevamente ruta al día siguiente, hagan una inspección preoperacional, porque es que yo no sé cuántos kilómetros recorrió. O sea, hay un desgaste del vehículo. Si el vehículo no, o sea, está cumpliendo con sus rutinas, está cumpliendo con todos sus mantenimientos preventivos, listo, ok, una inspección 360 rápida. Lo que hacen todos los conductores es verificar líquidos, llantas, combustible, listo, estamos ok, arrancamos nuevamente. En esa ruta, un ejemplo, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, que son rutas un poco largas, ustedes deben tener puntos de control, ¿cierto? Unos puntos de control, bien sea físicos o virtuales, validando precisamente que uno, hay controlo jornadas, dos, controlo el desplazamiento y tres, que el vehículo, la carga, el conductor, todos vayan en óptimas condiciones. Esto pues muy en el plano ideal, ¿cierto? En el que la organización cuente con un área de monitoreo o un área de vigilancia precisamente del personal. Entonces, en este caso, y asumo que son vehículos, no sé, doble troque o tractocamiones con una carga considerable para ese desplazamiento tan largo, Sí, señor. hagan, hagan la inspección del vehículo, por lo menos si es de 3 días, hagan unas dos, ¿sí? Dependiendo cómo es el cabezote, cómo esté el tráiler, el remolque o el semirremolque, ¿sí? Los sellos, venga, el vehículo tiene sellos. ¿Cuáles son las zonas de pernocte? Pues yo como conductor elijo dónde me quedo, o ustedes como organización tienen ya identificados cuáles son los hoteles aprobados, cuáles son los parqueaderos aprobados. ¿Qué pasa si el vehículo, no sé, verificamos una llanta y pum, nos estalló una llanta del remolque? Ahí ya tenemos identificados también puntos en los que nos puedan llegar a apoyar. O puede ser, no sé, un recalentamiento del cabezote, una falla intempestiva, no sé, puede llegar a suceder algo y eso pues también va atado a una falta de seguimiento y mantenimiento. He ahí que estas inspecciones preoperacionales son muy importantes. Ustedes pueden crear un formulario por Forms, hay también aplicativos como Cloudfleet que usted lo instala en el celular y hace su checklist y de una vez, si tiene alguna novedad, me lo lleva al software y el software me genera la orden de servicio de mantenimiento. Esto pues, hay Cloudfleet, Motor System, Faro, ¿cuál otro? Bueno, hay Listo. diferentes, Decir, señor. yo creo que nos toca, ya te entendí, muchas gracias. Nos toca como agilizar porque a las 5:30 nos Listo. sacan de nuevo. Oh, Dale. listo, listo, listo. Bueno, entonces vimos indicador 9, inspecciones preoperacionales, ya vamos, ya casi acabamos. Indicador 10, indicador bastante sencillo, cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de vehículos. Entonces, número de actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas sobre planeadas sobre 100. Un indicador muy sencillo, simplemente es validar esas actividades o rutinas de mantenimiento que planifiqué en el mes y las que ejecuté, multiplico por 100 y me va a dar mi porcentaje de cumplimiento. Todo atado a mantenimiento preventivo. Indicador 11, plan de formación en seguridad vial, muy sencillo. Entonces, número de capacitaciones ejecutadas sobre número de capacitaciones programadas por 100. También indicador sencillo. Ejemplo, programé 15 actividades de formación, ejecuté 12, tengo un cumplimiento del 80%.
Y este indicador va de la mano con el indicador de cobertura del plan de formación, que es el número de colaboradores de la organización capacitados en seguridad vial, paso 10 de la resolución, donde identifico la población objeto y número total de colaboradores de la organización. Entonces, precisamente acá, yo identifico que tengo 300 colaboradores, de los cuales en el periodo, que este es un periodo trimestral y acumulado al año, 276 han sido formados en seguridad vial para darle un cumplimiento de cobertura del 92%. Hay que tener mucho cuidado con este indicador de cobertura, puesto que la formación depende directamente de cada uno de los actores viales. Y por último, tenemos el indicador de las no conformidades de auditorías cerradas. Entonces, Perdón, del 12 lo que decías que depende de cada uno de los actores actores viales. viales. O sea, ¿tengo que hacer uno para cada actor vial o depende de que ellos lo hayan hecho? El plan de formación, tú lo defines según tus actores viales. Ejemplo, tema, análisis dinámico de riesgo de la conducción. ¿A quién se lo voy a dar? A los conductores y a los que tienen rol de conductor. Investigación en siniestros viales, comité de seguridad vial. ¿Sí? Voy a hacer el decálogo de los peatones, decálogo de ciclistas, motociclistas, y les envío un flyer o les envío, no sé, una infografía por medios de difusión, y ahí le estoy dando cobertura a todos, porque es que tengo 1.500 empleados. Entonces, ahí precisamente empezamos a darle un manejo a esta cobertura de la formación. La formación no solamente es, venga, lo sentamos en un salón 2 horas, 1 hora, ¿no? Ustedes definen cuáles son sus medios de capacitación y formación virtuales, hay software como Moodle, hay carteleras, medios de difusión, ahorita WhatsApp, los mismos WhatsApp, correos institucionales. Eso es un método, sobre todo de visualización. Ay, ¿usted cómo sabe que sí leyeron la información? Ah, es que nosotros evaluamos la eficacia de la organización a un porcentaje. Tengo 1.500, yo no le evalúo la eficacia a los 1.500, se lo puedo evaluar a un 10% y se la evalúo cada 2 meses, a ver si sí esa formación fue eficiente. Bueno, chicos, y culminando, íbamos entonces con las no conformidades de auditorías cerradas. Este indicador es anual, donde tenemos las no conformidades gestionadas y cerradas, o sea, que se analizaron, se estableció como tal una acción correctiva sobre el número de no conformidades identificadas y analizadas. Hay que tener muy en cuenta este indicador porque es anual. Yo no me puedo esperar un año para determinar si efectivamente sí hemos gestionado este indicador. Un ejemplo, 8 hallazgos de una 8 no conformidades, gestioné 6, tengo un cumplimiento del 75%. Recomendaciones. Los indicadores me deben permitir hacer un seguimiento mensual, no solamente el que me indica la resolución. Evalúen las fuentes de información. Las fórmulas no podemos cambiarlas. Estas fórmulas ya son directamente las que nos da la norma, nos da la resolución. Identifiquemos cuáles son los que nos aplican, aunque en lo que hemos venido hablando durante la sesión nos aplica un nivel avanzado. No sé si tenemos dudas, inquietudes con este tema que acabamos de ver. Y de paso les comparto por acá amablemente un link de asistencia, por favor, para que sean tan amables y puedan diligenciarlos. No sé si tenemos dudas, inquietudes. Jessy y Pablo, ¿podemos tener acceso a esa presentación? Paulo, te agradezco que me puedas confirmar, por favor. Bueno, vamos a validar el tema con Jorge porque generalmente nosotros compartimos el material, no tenemos lío con ese lado, Sí, pero en la última oportunidad Jorge nos manifestó que eran algunas cosas que eran como de diseño propio, como de un tema que ellos... exacto. Entonces yo valido con el director de la No sé lo que más compañía. nos sirve, digamos, porque uno las fórmulas las tiene en la norma, ¿sí? Digamos, nosotros inclusive en la tasa de siniestralidad en el primer indicador, pues nosotros la manejamos de otra forma. Muy valioso, digamos, el tema de
de ver que es en 4 categorías o niveles, y, bueno, ¿sí? Y ver los ejemplos, pues es lo más valioso, y pues no todo se nos queda en la cabeza, por lo menos a mí no. Sí, no, con ese tema tan amplio no. César, yo te di autorización como moderador y con eso te debe permitir que tan pronto cerremos la grabación, tú la puedas descargar en tu Teams. Ahí te cambié yo el perfil desde el inicio de la llamada para que te sea más Bueno, fácil listo. poderlo bajar. Cualquier cosa nos cuentas. Ok, Sí, de igual perfecto. manera, pues yo valido con el director de la compañía HSQ. Él cuando Sí. puede, cuando no hay tanto, digamos, es que sí es entendible porque es que les cuento rápidamente, hay unas situaciones donde ellos participan mucho con